Mi marido dijo: si mi madre sigue viviendo aquí, nos divorciamos. Ese mismo día, mi madre, en secreto, compró un billete para volver a casa. 3 días después, él me dijo que su hermana pequeña vendría a quedarse. Dejé mis cubiertos sobre el plato, lo miré directamente y le pregunté: ¿estás seguro? Él se rió y respondió: por supuesto. Aquella noche hice algo que lo dejó sin palabras. Todavía recuerdo aquella noche con claridad. Una noche que parecía ordinaria, pero que resultó ser el principio de todo lo que luego se resquebrajó y se derrumbó, para después renacer. Mi marido, Javier, dejó su plato y me miró fijamente con una voz fría. Dijo: por última vez, si tu madre sigue aquí, nos divorciamos. La palabra divorcio cayó, sin fuerza, pero se sintió tan pesada como una piedra lanzada directamente a mi corazón. No reaccioné de inmediato, no porque no me doliera, sino porque ya estaba demasiado acostumbrada. En 5 años de matrimonio, ya había pronunciado esa palabra no menos de 3 veces. La primera vez fue justo después de dar a luz. Mi cuerpo estaba agotado, mi aspecto, demacrado. Me dijo que ya no parecía una mujer. La segunda vez fue cuando quise matricular a nuestra hija, Sofía, en un buen colegio. Dijo que era un desperdicio de dinero. Y la tercera vez era hoy, por culpa de mi madre. Me senté en silencio. Mis manos todavía sostenían los cubiertos, pero mis nudillos se habían puesto blancos. En la cocina, mi madre, Carmen, estaba sirviendo sopa en un cuenco. Pude ver claramente cómo su espalda se tensaba ligeramente, solo un instante, pero fue suficiente para saber que lo había oído. Mamá solo lleva aquí medio mes, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Cada día se levanta a las 6 de la mañana para cocinar, limpiar la casa y llevar y recoger a Sofía del colegio. ¿Qué más quieres? Javier soltó una risa cínica, una risa que ya conocía tan bien que solo con verla se me erizaba la piel. Esta es mi casa, no una residencia de ancianos. Cada vez que vuelvo del trabajo, tengo que oler a persona mayor. Es muy molesto. Persona mayor, mi voz se elevó. Mi madre solo tiene 56 años. 56 o 76, da igual, dijo, cruzando los brazos y reclinándose en la silla. Ya te lo he dicho, solo hay 2 opciones. O tu madre se va, o... Dejó de hablar, mirándome como si esperara que yo preguntara. No pregunté, solo lo miré fijamente. Divorcio. De nuevo esas 2 palabras. Esta vez ya no me sorprendieron. Solo sentía cansancio, un agotamiento que se había acumulado durante años, como una taza que ya está llena y solo necesita una gota más para desbordarse. Desde la cocina se oyó un sonido muy débil, el sonido de un sollozo contenido. Mi madre estaba llorando. La mujer que me crió sola hasta la edad adulta, que una vez se levantó a las 3 de la mañana en pleno invierno lluvioso para ir a limpiar oficinas y que sostuvo a toda la familia después de que mi padre falleciera. Ahora tenía que estar en la cocina de la casa de su hija, secándose las lágrimas en secreto por las palabras de su yerno. Dejé los cubiertos. Repítelo una vez más. Miré directamente a Javier. Él sonrió con desdén. Aunque lo diga 100 veces, será lo mismo. Tu madre tiene que irse. Si no, nos divorciamos. Asentí. De acuerdo. Javier se sorprendió un poco. Quizás no esperaba que respondiera tan rápido. ¿Qué has dicho? Que nos divorciamos. Me levanté, mirándolo desde arriba. Ya te he oído. Él frunció el ceño. No me amenaces. No te estoy amenazando, dije muy lentamente. Ya lo he decidido. Tras decir eso, me di la vuelta y caminé hacia la cocina. Mi madre estaba de espaldas a mí. Sus manos sostenían el cucharón de la sopa, pero sus hombros temblaban ligeramente. Al oír mis pasos, se apresuró a secarse la cara, intentando sonreír. La sopa está lista. Vamos a comer, hija, se va a enfriar. Me acerqué y la abracé por la espalda. Su cuerpo delgado se sentía tan ligero que me dolió el corazón. Elena lo siente. Mamá, susurré. ¿Por qué dices eso? Me dio unas palmaditas en la mano. Su voz todavía intentaba sonar normal. Estoy siendo una molestia para vosotros. Mañana mismo me vuelvo a casa. No hace falta que sea mañana.
Solté su abrazo, mirándola directamente a los ojos. Esta misma noche te compro el billete, mamá. Ella se sorprendió. ¿Por qué tanta prisa? Porque no quiero que estés aquí ni un minuto más, dije con una voz muy clara. Pero tienes que recordar una cosa. Le tomé la mano. Tú nunca has sido una molestia para nadie. Es solo que hay gente que no merece tu bondad. Me miró, sus ojos enrojecidos, pero no dijo nada más. Esa noche, mi madre intentó hacer sus maletas. Aunque en realidad no había mucho que empacar, solo una pequeña maleta que ni siquiera estaba llena. Mientras tanto, en el salón, Javier puso la televisión a un volumen muy alto, como si quisiera tapar todo deliberadamente. No dije nada, solo compré en silencio el billete del primer AVE de Madrid a Sevilla para la mañana siguiente. Al hacer el pago, mis manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contra mí misma por haber aguantado tanto tiempo. Antes de dormir, mi madre me llevó a la habitación y, en secreto, me deslizó una tarjeta de crédito en la mano. Aquí hay 5.000 euros. Son mis ahorros de varios años. Negué con la cabeza. No los quiero, mamá. Guárdatelos tú. Ella me agarró la mano con fuerza. Por si acaso, si algún día no puedes más. No puedo ayudarte mucho. Sonrió, pero sus ojos se humedecieron de nuevo. Pero si de verdad tienes que irte, no aguantes más. Mientras yo viva, todavía puedo cuidar de mi nieta. La abracé con fuerza. Esa noche no dormí en la habitación con Javier. Me acosté al lado de mi madre en la pequeña habitación de invitados, escuchando su respiración regular, mientras mis ojos permanecían abiertos toda la noche. Pensé en los años que habían pasado, en toda mi paciencia, en toda mi obediencia, en todas las excusas que me había inventado por el bien de mi hija, por el bien de la familia, y esta vez ya no quería seguir así. A la mañana siguiente, acompañé a mi madre a la estación de Atocha. Sofía abrazó a su abuela con fuerza, preguntando sin parar: «Abuela, ¿a dónde vas? ¿Cuándo vuelves?». Mi madre no podía responder. Me agaché y acaricié la cabeza de mi hija. La abuela vuelve a Sevilla, tiene un asunto pendiente. Volverá pronto con nosotras. Era una mentira, pero mi hija aún era pequeña. No podía decirle la verdad. El tren partió. Seguí mirándolo hasta que desapareció de la vista. Mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. «Esta noche trabajo hasta tarde. No ceno en casa». Ni una sola pregunta sobre si mi madre había cogido el tren. Ni un solo que tenga buen viaje. Miré la pantalla del móvil durante unos segundos y luego respondí con una sola palabra: «Vale». 3 días después, mientras le daba de comer a Sofía, Javier volvió a casa antes de lo habitual. Su rostro sonreía alegremente, no como de costumbre. «¿Quieres hablar de algo?», le dije sin levantar la cabeza. «Habla tú», respondió él. «Mi hermana, Laura, vendrá a Madrid el mes que viene para un curso corto», dijo, mirándome. Su voz sonaba muy natural. «He pensado que se quede aquí durante medio mes». Mi mano se detuvo. Un viejo recuerdo apareció de inmediato. La última vez que vino, dijo que era solo una semana y al final se quedó 2 meses. Dormía hasta el mediodía, dejaba todo desordenado, la basura tirada por cualquier parte. Antes de irse, incluso me pidió prestado un bolso de marca que acababa de comprar. Cuando protesté, Javier solo dijo: «Es solo un bolso. Eres una cuñada muy tacaña». Dejé la cuchara y lo miré directamente. «¿Qué has dicho?». «Que Laura se quedará aquí», repitió. «Todavía tenemos una habitación libre en nuestra casa». «¿Nuestra casa?», enfaticé esa palabra. «Sí». Guardé silencio unos segundos. Luego, lentamente, dejé el cuenco, levanté la cabeza para mirarlo y dije, palabra por palabra: «¿Estás seguro?». Javier se rió. «Por supuesto». Miré esa sonrisa durante un largo rato. Luego asentí. «De acuerdo». Pero esta vez, yo no era la que iba a tener paciencia. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, abrí mi móvil e hice algo que ni el propio Javier se habría imaginado nunca. Aquella noche, después de que Sofía se durmiera profundamente, me senté sola en el salón. La luz amarilla de la lámpara iluminaba la mesa del comedor, que todavía tenía algunas manchas de la sopa que no había llegado a limpiar.
La casa estaba tan silenciosa que podía oír los latidos de mi propio corazón, lentos pero pesados, como si cada latido me obligara a tomar la decisión que durante tantos años había evitado, pospuesto, engañándome a mí misma con que todo iría bien. Pero en ese momento me di cuenta de que hay cosas que, si no las termino yo misma, nunca se detendrán por sí solas. Abrí mi móvil, miré la lista de contactos, y mi dedo se detuvo en el nombre de Carlos, un abogado, un viejo amigo de la universidad que me había dicho en repetidas ocasiones: si algún día sientes que ya no te respetan en tu propia familia, no sigas defendiendo lo que se llama matrimonio, porque mantener una cáscara vacía solo te pudrirá por dentro. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que marcar ese número. Pero esa noche lo marqué. Al otro lado, el teléfono fue respondido rápidamente. La voz de Carlos seguía siendo tan tranquila y clara como siempre. Dígame. Guardé silencio unos segundos. Mi garganta se sentía seca antes de poder decir finalmente: quiero preguntar sobre el procedimiento de divorcio. No hubo preguntas apremiantes, ni una sorpresa exagerada. Carlos solo guardó silencio un momento, y luego, con suavidad, volvió a preguntar: ¿estás segura? Miré a mi alrededor, a este piso, el lugar que una vez llamé hogar, el lugar donde una vez creí que si era un poco más paciente, si me esforzaba un poco más, todo mejoraría. Pero al final, lo único que obtuve fueron amenazas, miradas frías y dolor para la madre que me dio la vida. Estoy segura. Mi respuesta esta vez no tenía dudas. Carlos suspiró suavemente y comenzó a explicar cada paso, cada documento, cada cosa que necesitaba preparar. Su voz tranquila pareció sacarme de aguas profundas, ayudándome a ponerme de nuevo en pie sobre un terreno más claro y real. Y durante esa conversación me di cuenta de algo que antes nunca me había atrevido a enfrentar. El divorcio no es el final. A veces, es la única manera de empezar de nuevo. Después de colgar, no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo abrí silenciosamente el armario y saqué una pequeña maleta. La misma maleta que traje cuando vine por primera vez a esta casa como nuera. En aquel entonces, esta maleta estaba llena de ropa nueva, llena de esperanzas, llena de confianza en una vida matrimonial que pensé que sería pacífica. Y ahora, la maleta yacía allí, como un ciclo que se cierra, esperando a que metiera las cosas que necesitaba llevarme y dejara atrás todo lo que ya no era mío. No me apresuré. Simplemente doblé un par de mudas de ropa para Sofía, algunos documentos importantes y una pequeña caja con recuerdos que antes consideraba valiosos. Pero al abrirla, al mirar cada objeto uno por uno, me di cuenta de que ya no despertaban ningún sentimiento en mí, como si mis sentimientos por este matrimonio se hubieran secado en algún momento sin que yo me diera cuenta. El reloj del salón marcaba casi las 12 de la noche cuando Javier volvió a casa. La puerta se abrió con fuerza. Los zapatos fueron lanzados a un lado. Se olía un ligero olor a alcohol, pero no estaba borracho, solo un poco alegre, como si acabara de experimentar algo que lo había dejado satisfecho. ¿No te has acostado?, preguntó casualmente. Te estaba esperando, respondí, todavía sentada en silencio. ¿Qué pasa? Lo miré directamente a los ojos. Por primera vez después de mucho tiempo, sin evasivas, sin contenerme. Sobre tu hermana. Javier se rió. Pensé que era un gran problema. Resulta que solo es eso. Prepárale la habitación. Viene la semana que viene. Asentí muy lentamente. De acuerdo. Parecía satisfecho y entró en el baño sin hacer más preguntas, sin darse cuenta de la maleta que estaba cuidadosamente colocada en un rincón de la habitación y sin notar que la atmósfera en esta casa había cambiado. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual, preparando el desayuno para Sofía. Era la misma tarea de los últimos años, pero esta vez mi corazón ya no se sentía pesado. Al contrario, había una extraña calma, como si después de tomar la decisión todo se hubiera vuelto más claro. Javier se sentó a la mesa. Comía mientras miraba el móvil. De vez en cuando fruncía el ceño, de vez en cuando se reía, sin prestarme la más mínima atención. Puse una pila de papeles delante de él. ¿Qué es esto? Míralo. Frunció el ceño, dejó su móvil y lo abrió. Solo unos segundos después, la sonrisa de su rostro desapareció.
una demanda de divorcio. Levantó la cabeza, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Estás de broma? Nunca he bromeado sobre esto. ¿Te has vuelto loca? Su voz se elevó. Solo por el problema de mi madre llegas tan lejos. Lo miré con mucha calma. No es solo por mi madre. Entonces, ¿por qué? Por la forma en que tratas a mi familia, por la forma en que me menosprecias, y porque no quiero que mi hija crezca en una casa donde no hay respeto. Golpeó la mesa con fuerza. Te has pasado de la raya. Estoy diciendo la verdad. El ambiente se volvió tenso, pero esta vez ya no sentía miedo. Javier se levantó y caminó de un lado a otro por la habitación, como si tratara de encontrar una razón para negar la situación. No voy a firmar, no importa, respondí. He preparado una demanda unilateral. Se quedó paralizado. ¿Desde cuándo la preparas? Anoche. Un largo silencio se apoderó de la habitación. Por primera vez, vi un poco de pánico en sus ojos. ¿Lo dices en serio? Nunca he hablado más en serio. Sofía, sentada a nuestro lado, nos miraba con sus ojos inocentes y un poco asustados. No entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir el ambiente diferente, y eso solo me hizo estar más segura de que no podía volver atrás. Me levanté, entré en la habitación y saqué la maleta. Javier me miró, con los ojos desorbitados. ¿A dónde vas? Sofía y yo viviremos fuera por un tiempo. Estás completamente loca. Di lo que quieras. No di más explicaciones, solo me incliné para ponerle la chaqueta a Sofía. Mi hija me miró y susurró. «Mamá, ¿a dónde vamos?» Le acaricié el pelo, sonriendo ligeramente. «Vamos a buscar un lugar más tranquilo. Cariño». Javier se adelantó, bloqueando la puerta. «No te puedes ir. Apártate. Esta es mi casa». Lo miré durante mucho tiempo, y luego pronuncié una frase que ni yo misma esperaba poder decir con tanta calma. «Es verdad, esta es tu casa. Por eso mismo tengo que irme». Esa frase fue como un cuchillo que lo cortó todo. Javier se quedó helado, sin decir nada más. Tiré de la maleta, tomé a mi hija de la mano y salí sin mirar atrás. La puerta se cerró detrás de mí. El sonido no fue fuerte, pero fue suficiente para marcar un final y también un comienzo. Bajando las escaleras, respiré hondo. El aire de la mañana era fresco, pero mi corazón se fue calentando lentamente, como si finalmente pudiera salir de una habitación sofocante en la que había vivido demasiado tiempo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. «Te arrepentirás». Miré la pantalla unos segundos y luego lo apagué sin responder, porque esta vez sabía exactamente lo que estaba haciendo y también sabía que hay cosas que, al perderlas, no son una pérdida, sino una liberación. Tomé a Sofía de la mano y salí del complejo de apartamentos. Las ruedas de mi pequeña maleta giraban sobre el pavimento, emitiendo un sonido seco y rítmico. Ese sonido me resultaba extraño, como si cada golpe me recordara que, a partir de ahora, mi vida tomaría un rumbo diferente, sin poder volver atrás. Y de hecho, no debería volver atrás, porque hay puertas que, una vez cerradas, si se esfuerzan para abrirlas de nuevo, solo añadirán más dolor. Esa mañana, las calles aún no estaban concurridas. La gente que iba a trabajar pasaba rápidamente. Nadie nos prestaba atención, y eso, de hecho, me hizo sentir aliviada. Porque por primera vez en años ya no me importaba la opinión de los demás, ya no tenía que mantener la cáscara de una familia feliz que por dentro llevaba mucho tiempo podrida. Llamé a un taxi e indiqué la dirección de un pequeño apartamento que Carlos me había ayudado a encontrar la noche anterior. No era muy espacioso, ni muy bonito, pero era suficiente para que nosotras dos empezáramos de nuevo. Y lo más importante, era un lugar donde ya no habría miradas frías, ni palabras hirientes, ni la sensación de ser una extraña en mi propia casa. Sofía se sentó a mi lado, en silencio, no como de costumbre. Su pequeña mano agarraba con fuerza el borde de mi ropa, como si temiera que, si la soltaba un poco, yo desaparecería, y esa sensación me partió el corazón, porque sabía que, por muy fuerte que fuera yo, esto afectaría a mi hija más de lo que imaginaba. «¿Mamá?», llamó en voz baja. «Sí, cariño. Mamá está aquí. Ya no volveremos a casa, ¿verdad, mamá?» La pregunta era sencilla, pero me costó unos segundos responderla, porque casa para un niño no es solo un lugar donde vivir,
sino un lugar donde cree que siempre estarán papá y mamá. Siempre habrá seguridad, siempre habrá amor. Y yo era la persona que acababa de destruir esa definición para mi hija. La abracé suavemente. Mi voz era lenta. Seguimos teniendo una casa, cariño, solo que nuestra casa será un poco diferente. ¿Habrá papá? ¿Mamá? Me quedé en silencio. Hay preguntas que no tienen una respuesta perfecta. No quería mentirle, pero tampoco quería hacerle daño. Papá siempre será tu papá, dije, eligiendo cada palabra. Pero por un tiempo, mamá y Sofía vivirán separadas. Mi hija guardó silencio, y luego asintió sin hacer más preguntas. Pero sabía que en su corazón debía haber muchas cosas que aún no entendía. Y eso me hizo prometerme a mí misma que, pasara lo que pasara, debía darle una infancia que no estuviera herida por los conflictos de los adultos. El taxi se detuvo frente al nuevo edificio de apartamentos. Pagué, bajé la maleta y levanté la cabeza para mirar el piso del tercer piso que sería nuestro hogar a partir de hoy. No era lujoso, ni grandioso, pero al entrar sentí algo que hacía mucho tiempo que no sentía. La sensación de poder respirar. Abrí la ventana para que entrara el aire. La luz del sol de la mañana se colaba por las finas cortinas, iluminando el suelo, iluminando el rostro de Sofía, que miraba a su alrededor con curiosidad. Y en ese momento me di cuenta de que la felicidad a veces no es tener una casa grande, sino estar en un lugar donde ya no tienes que contenerte. Mi móvil vibraba sin parar. Javier. Llamadas. Mensajes. Y luego más llamadas. No contesté, no por enfado, sino porque sabía que en ese momento, si escuchaba su voz, sería fácil flaquear, fácil ceder. Y eso era lo que me había mantenido en este matrimonio durante demasiado tiempo. Cerca del mediodía, cuando Sofía ya dormía, fue cuando abrí el móvil. Más de 20 llamadas perdidas, una docena de mensajes. ¿Dónde estás? Vuelve a casa. Hablemos. Solo estaba enfadado antes. No exageres. Laura viene pronto. No me hagas quedar mal. Leí cada línea y luego me reí. Una risa sin el más mínimo rastro de alegría. Porque incluso hasta ahora, lo que le importaba seguía siendo su imagen, seguía siendo su hermana, seguía siendo su propio ego. No su esposa y su hija, no su familia. Apagué la pantalla, dejé el móvil. Unos instantes después, entró otro mensaje, pero esta vez de un número diferente. Mi madre. Lo abrí de inmediato. Hija, ¿has llegado bien? No te preocupes por mí. Estoy bien. Solo unas pocas líneas sencillas, pero sentí que se me calentaban los ojos. Porque en el momento en que intentaba ser fuerte, había alguien detrás que siempre pensaba en mí, que siempre se preocupaba por mí sin que yo tuviera que decirlo. La llamé. Mamá. Sí, hija, escuché. Su voz era tan suave como siempre. Estoy bien. Sí, lo sé. El piso es pequeño, pero tranquilo. Solo quiero que estés tranquila. Eso es suficiente. Guardé silencio un momento y luego susurré. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Por dejar que te fueras así. Al otro lado mi madre se rió. Una risa que conocía muy bien, suave y triste a la vez. No estoy triste por tener que irme. Solo estoy triste porque tuviste que aguantar demasiado tiempo. Esa frase hizo que no pudiera contenerme más. Las lágrimas cayeron, pero esta vez no eran lágrimas de decepción, sino de alivio, como si todas las emociones reprimidas durante años finalmente hubieran encontrado una salida. Estaré bien, mamá. Lo sé. No volveré más. Eso lo sé aún mejor. La llamada terminó. Pero mi corazón se sentía mucho más fuerte, porque sabía que ya no estaba sola en esta decisión. Por la tarde, recibí una llamada de Carlos. Ya he presentado tu demanda. Gracias, Carlos. Prepárate mentalmente. Sí, la otra parte podría poner las cosas difíciles. Ya me lo imaginaba, pero no te preocupes. Si ya lo has decidido, nadie puede detenerte. Sonreí, aunque Carlos no podía verlo. Sí, hacia la noche, mientras cocinaba, sonó el timbre. Me quedé quieta un momento. Un mal presentimiento me recorrió. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Javier estaba allí. Su camisa arrugada, su rostro cansado. Ya no había rastro de la confianza en sí mismo de siempre. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. «Qué bien te lo montas»,
dijo. Su voz era pesada. Te vas sin avisar. Te avisé. ¿Avisarme de qué? Del divorcio. Se rió cínicamente. ¿Crees que con esto voy a tener miedo? No necesito que tengas miedo. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que me respeten. El silencio cayó entre nosotros. Javier me miró durante mucho tiempo y luego dijo lentamente: Solo por el problema de tu madre. ¿Llegas tan lejos? Negué con la cabeza. No fue solo por mi madre. Fue la gota que colmó el vaso. No dijo nada más. Solo se quedó allí, como si por primera vez no supiera cómo reaccionar. Ya he presentado la demanda, añadí. ¿De verdad quieres divorciarte? Sí, esta vez no dudé. Javier me miró. Su mirada era complicada, pero al final solo pronunció una frase. Te arrepentirás. Le devolví la mirada con mucha calma. Si tengo que arrepentirme por haber dejado un lugar que ya no es para mí, entonces lo acepto. La puerta se cerró por segunda vez ese día. Pero a diferencia de la mañana, esta vez mi corazón ya no se sentía pesado. Volví adentro, vi a Sofía dibujando absorta en la mesa. Me acerqué a ella, me senté a su lado, cogí una cera y me uní a ella para trazar la primera línea de un nuevo dibujo, un dibujo sin grietas. Los días siguientes transcurrieron lentamente, pero con una sensación muy diferente. Ya no había esa carga que me oprimía como antes. No más noches en las que tenía que estar alerta a cada palabra y cada mirada. En su lugar, había un ritmo de vida sencillo, regular y tan pacífico que a veces yo misma me sentía extraña, como si acabara de salir de una larga tormenta y ahora estuviera bajo un cielo despejado que sentía que había olvidado hace mucho tiempo. Por la mañana, me levantaba, preparaba el desayuno para Sofía, la llevaba al colegio y luego volvía a nuestro pequeño apartamento. Abría la ventana para que entrara el sol, limpiaba la casa mientras escuchaba el sonido de los coches en la calle, sonidos muy ordinarios que, sin embargo, me hacían sentir verdaderamente viva, no simplemente existiendo como antes, donde cada día que pasaba era solo un ciclo de contención y silencio. Carlos llamaba de vez en cuando, preguntando por el progreso de la demanda, diciendo que la parte de Javier todavía no era cooperativa, incluso intentando retrasar las cosas. No me sorprendió, porque así era él, siempre queriendo tener el control, siempre pensando que, alargando el tiempo, yo cedería y volvería a ser como antes, pero esta vez ya no era la misma mujer de años atrás. Una tarde, justo después de recoger a mi hija y mientras estaba ocupada en la cocina, sonó el timbre. Fui a abrir la puerta y me quedé helada un momento al ver a Laura, la hermana de Javier, parada frente a la puerta. Llevaba una maleta grande, su rostro todavía estaba muy maquillado. Su mirada era un poco inquisitiva, pero no parecía en absoluto incómoda, como si su aparición aquí fuera lo más normal del mundo. «Elena», saludó Laura primero. Su voz era un poco rígida, pero mantenía ese tono familiar que solía escuchar. «¿Qué pasa?», pregunté. No la invité a entrar directamente. Javier me dijo que vivías aquí, así que he venido. Miré su maleta y luego volví a mirar a Laura. Un pensamiento cruzó mi mente, pero no saqué conclusiones apresuradas. «¿Para qué has venido?». Laura dudó un poco y luego dijo: «Quería quedarme unos días». Esa frase, si la hubiera dicho en el pasado, probablemente me habría hecho callar, tener paciencia y decirme a mí misma por la familia. Pero ahora, de pie en el espacio que tanto me había costado proteger, sentí un límite muy claro, un límite que no quería que nadie cruzara nunca más. «No puede ser», respondí de manera muy directa. Laura se sorprendió. Quizás no esperaba que me negara tan rápido. «¿Qué has dicho?». «He dicho que no puede ser. Pero es solo temporal, unos días». «Esta no es tu casa», dije. Mi voz permaneció tranquila pero firme. «Y no tengo ninguna obligación de acogerte». Laura frunció el ceño. Su mirada comenzó a mostrar un poco de irritación. «Has cambiado mucho, ¿no?». «Nunca he cambiado». La miré directamente. Solo que antes callaba y ahora ya no. El ambiente entre nosotras se tensó. Pero esta vez no me sentí presionada en absoluto, porque sabía que estaba en la posición correcta, ya no como la parte que debía ceder sin condiciones. «Javier dice que estás exagerando», dijo Laura. Su voz sonaba más aguda. «¿Un problema familiar y lo llevas hasta este punto?».
¿No te parece que te has pasado? Me reí un poco, pero mi corazón estaba muy sereno. ¿Un problema familiar? Cierto. ¿Qué familia? Le pregunté. ¿La familia donde, cuando mi madre viene de visita, la echan? ¿La familia donde mi marido considera a mi madre una carga? ¿O la familia donde que su hermana venga a quedarse es normal, mientras que mi madre viviendo aquí se considera una molestia? Laura se quedó en silencio. Quizás por primera vez no supo qué rebatir. No quiero alargar esta conversación. Será mejor que te vayas. Estoy cocinando para mi hija. Mi voz se suavizó un poco, pero se mantuvo firme. No quiero que mi hija vea cosas innecesarias. Laura se quedó allí unos segundos. Luego finalmente cogió su maleta y se fue sin decir nada más. Y cuando la puerta se cerró, suspiré profundamente, no de cansancio, sino con la sensación muy clara de que acababa de lograr proteger algo importante. Esa noche, mi móvil sonó de nuevo. Javier. Miré la pantalla un momento y luego contesté. ¿Qué le has dicho a Laura? Su voz sonaba enfadada. Le he dicho la verdad. ¿No la dejaste quedarse? No. No te pases, Elena. Solo he hecho lo que tú le hiciste a mi madre. Al otro lado, Javier se quedó en silencio unos segundos. Eso es diferente. No hay ninguna diferencia, respondí. Solo que esta vez, la rechazada no es mi madre. Estás buscando venganza. No, no busco venganza, dije lentamente. Solo estoy estableciendo límites. Javier se rió fríamente. ¿Crees que con eso tienes la razón? No necesito tu aprobación. Siguió un largo silencio. Luego dijo en voz baja, no te dejaré divorciarte tan fácilmente. Como quieras. El juzgado no es tan simple como crees. Y yo ya no soy la persona a la que podías amenazar tan fácilmente como antes. Colgué antes de que pudiera decir algo más. No porque hubiera ganado, sino porque ya no quería discutir más. Los días siguientes empecé a trabajar de nuevo, aceptando trabajos como freelance que había dejado para ocuparme de la familia. Cada euro que ganaba, aunque no fuera mucho, me daba una sensación muy diferente. La sensación de que estaba de pie sobre mis propios pies, sin depender, sin estar atada a nadie. Una noche, mientras trabajaba, Sofía corrió a abrazarme y me susurró. Mamá, sí, cariño, me siento más feliz viviendo aquí. Esa frase me dejó atónita. ¿Por qué? Porque sonríes más a menudo. Miré a mi hija. Mi corazón se derritió. Quizás esta era la respuesta más clara a todo lo que había hecho. No se trataba de lo correcto o lo incorrecto, de ganar o perder, sino de que quería que mi hija creciera en un entorno donde las sonrisas fueran reales, no algo forzado. La abracé con fuerza. Mientras tú seas feliz, eso es suficiente para mamá. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, me senté sola cerca de la ventana, mirando la calle. Las luces amarillas se extendían. Mi corazón estaba tranquilo como la superficie de un lago. Ya no había grandes olas como antes. Y por primera vez en años, ya no tenía miedo del mañana. Porque sabía que, por muy difícil que fuera el camino que tenía por delante, al menos caminaba por un camino que yo misma había elegido. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos, pero llenos de un movimiento silencioso, como el flujo de agua subterránea, invisible, pero que sigue fluyendo poco a poco, cambiando la forma de toda la tierra. Y me di cuenta de que mi vida en ese momento también era así. Ya no había choques duros como antes, pero cada pequeña decisión, cada acción aparentemente simple, me alejaba gradualmente de mi antiguo yo. El yo que estaba acostumbrado a ser paciente, a agachar la cabeza, a convencerse de que la contención era una forma de sacrificio. Y ahora empezaba a entender que el sacrificio sin respeto es solo un acto de autolesión. Una semana después de mudarme, Carlos me llamó para informarme de que el juzgado había aceptado mi demanda y estaba procesando los siguientes pasos. Su voz seguía tan tranquila como siempre, pero pude notar un ligero énfasis cuando mencionó que la parte de Javier había empezado a responder, no con cooperación, sino con argumentos para alargar el tiempo, incluso proponiendo una mediación. Eso no estaba fuera de mis expectativas, porque lo conocía muy bien. Cuando perdía el control, lo primero que pensaba no era en corregir sus errores, sino en encontrar la manera de hacer que los demás volvieran a su posición original para poder seguir controlándolos. Fui a la sesión de mediación según lo programado.
sin maquillaje excesivo, solo con ropa sencilla y el pelo recogido. Entré en la pequeña sala donde había un representante del juzgado, Carlos sentado a mi lado, y Javier, el hombre que una vez fue mi marido, pero que en ese momento parecía tan extraño que necesité unos segundos para poder mirarlo directamente sin flaquear. Javier me miró desde que entré. Su mirada ya no era de enfado como antes, sino una mezcla de molestia y confusión. Como si todavía no pudiera aceptar la realidad de que realmente había llegado a este punto. Y cuando el mediador empezó a hablar sobre la posibilidad de que ambas partes reconsideraran que la familia debía mantenerse, Javier aprovechó inmediatamente la oportunidad. «Creo que en un matrimonio siempre hay conflictos», dijo. Su voz intentaba sonar tranquila. «Lo que pasó el otro día fue solo un malentendido. Si ella quiere volver, estoy dispuesto a olvidarlo todo». Escuché sin interrumpir, solo sintiendo un frío que se extendía por mi corazón, porque incluso en ese momento seguía diciendo olvidarlo, como si yo fuera la culpable, como si yo necesitara ser perdonada. Cuando llegó mi turno, solo pronuncié una frase corta: «No voy a volver». El mediador me miró con amabilidad, preguntando: «¿Podría pensarlo de nuevo?» «Por su hija, por la familia». Asentí, pero mi respuesta no cambió. «Ya lo he pensado muy detenidamente». El ambiente en la sala se volvió silencioso, y supe que, a partir de ese momento, todo realmente no podía volver atrás. Después de la sesión de mediación, Javier me siguió hasta el pasillo, llamándome. Su voz ya no era fuerte como antes, sino baja y un poco ronca. «¿De verdad quieres llegar tan lejos?» Me detuve, me di la vuelta para mirarlo. «¿Tú qué crees que estoy haciendo? Destruyendo esta familia». «Yo no la estoy destruyendo», dije lentamente. «Esta familia lleva mucho tiempo rota, solo que tú no lo veías». Javier apretó los puños, como si contuviera algo. «Ya te he dicho que puedo cambiar. Ya has dicho eso antes, no es la primera vez». Se quedó en silencio. Continué. Mi voz permaneció tranquila, pero cada palabra sonaba clara. «Pero cada vez que lo dices, soy yo la que tiene que esperar. Tener esperanza y luego decepcionarse de nuevo. Esta vez es diferente. No quiero volver a intentarlo». Esa frase fue como un punto final. Javier no dijo nada más, solo se quedó allí, mirándome, como si por primera vez se diera cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la persona que podía controlar fácilmente con unas pocas palabras o una promesa vacía. Me di la vuelta y caminé recto sin mirar atrás. Esa tarde recogí a Sofía y la invité a un helado. Algo pequeño, pero que antes rara vez podía hacer porque siempre estaba ocupada. Siempre tenía que priorizar otras cosas. Y ahora, sentada, viendo reír a mi hija, con los ojos brillantes mientras sostenía su helado, me di cuenta de que las cosas sencillas como esta eran las que había sacrificado durante años. «Mamá», preguntó Sofía mientras comía, «¿luego estarás triste?» La miré, un poco sorprendida por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque vi a papá triste». Me quedé en silencio. Resulta que mi hija todavía recordaba, todavía se fijaba, solo que no lo decía. Extendí la mano para limpiar suavemente una mancha de helado en la comisura de sus labios. Quizás habrá momentos de tristeza, pero estar triste no significa que esté mal. «Entonces estamos haciendo lo correcto, ¿verdad, mamá?» Sonreí, asintiendo. «Sí, cariño, estamos haciendo lo correcto». Mi hija no preguntó más, solo se apoyó en mí y continuó comiendo. Y ese momento me hizo darme cuenta de que los niños no necesitan una familia perfecta, solo necesitan un lugar donde se sientan seguros. Esa noche, mientras limpiaba, alguien llamó a la puerta. Abrí y me sorprendió ver a mi suegra, Isabel, parada frente a la puerta. Su aspecto seguía siendo pulcro, su mirada firme, pero no tan aguda como antes. «Isabel», saludé en voz baja. «¿Puedo pasar?» Me aparté silenciosamente. Ella entró, miró alrededor de nuestro pequeño apartamento y luego se sentó. No habló de inmediato, como si estuviera pensando en algo durante mucho tiempo. «¿De verdad quieres divorciarte?», preguntó. «Sí, Isabel. No hay otra manera». La miré, respondiendo lentamente. «Ya he hecho todo lo posible». Ella guardó silencio un momento y luego suspiró. «Javier ha sido muy mimado desde pequeño.
No di nada. Hay muchas cosas en las que yo también sé que se equivoca. Esa frase me sorprendió un poco. Pero no esperaba que eligieras esta vía. Yo tampoco pensé nunca que llegaría a este punto. Isabel siguió un largo silencio y luego me miró. Por primera vez, su mirada ya no era la de una suegra a su nuera, sino la de una mujer a otra. Si ya lo has decidido, vive bien. Asentí lentamente. Sí, Isabel. Se levantó y antes de irse, añadió una última frase. No te arrepientas. La puerta se cerró. Me quedé allí un momento. Mi corazón ya no estaba pesado. Solo había una sensación muy clara de que todo se estaba moviendo hacia el punto en que debía estar. Volví adentro. Vi a Sofía durmiendo profundamente y me senté a su lado, acariciando su pelo suavemente. Mi corazón se sintió cálido. Quizás adelante todavía habría muchas dificultades. Quizás me enfrentaría a días no tan fáciles, pero al menos ya no vivía en un lugar donde no me valoraban, y eso era suficiente. Después de la reunión con mi suegra ese día, ya no pensé mucho más. No porque todo se hubiera vuelto más fácil, sino porque me di cuenta de que hay cosas que, una vez llegadas a este punto, pensar en ellas constantemente solo me agotaría más. Como alguien que ha salido por una puerta vieja, si sigue mirando atrás, nunca tendrá el valor suficiente para avanzar. Y no quería volver a ser esa persona. No quería sentirme arrastrada hacia atrás solo por palabras o miradas de arrepentimiento tardío. Los días siguientes, comencé a acostumbrarme al nuevo ritmo de vida. Por la mañana llevaba a mi hija al colegio, por la tarde la recogía, y por la noche hacía trabajos extra. Nuestro pequeño apartamento se sentía poco a poco más cálido a medida que decoraba cada rincón, cada cortina, cada pequeña maceta junto a la ventana. Y cada vez que veía a Sofía correr por la casa riendo alegremente, me convencía más de que mi decisión era la correcta, porque, al menos en este espacio, ella no tenía que presenciar discusiones, no tenía que ver a su madre contenerse, y no tenía que crecer en una atmósfera fría que se colaba en cada comida y en cada sueño. Una tarde, mientras preparaba la cena, sonó mi teléfono, un número desconocido. Dudé un momento y luego contesté. Al otro lado, se escuchó la voz de una mujer de mediana edad, familiar pero extraña. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era una tía de Javier, a la que solo había visto un par de veces en eventos familiares. Elena, su voz era suave pero sonaba cautelosa. Sí, tía, ¿qué pasa? He oído lo vuestro, así que te llamo para saber cómo estás. Guardé silencio, sin saber qué responder. ¿De verdad has decidido divorciarte? Sí, tía. ¿No quieres pensarlo más, hija? No era la primera vez que escuchaba esa pregunta, pero cada vez que la oía, sentía como si una cuerda tirara de mi corazón. No porque dudara, sino porque entendía. A los ojos de muchos, el divorcio todavía se considera algo muy grande, muy difícil de aceptar, especialmente si ya hay hijos. Ya lo he pensado muy detenidamente, tía. Al otro lado, hubo un silencio momentáneo, y luego dijo lentamente: no conozco toda la historia, pero solo quiero decir que si se vive juntos pero ya no hay respeto, forzarlo no tiene sentido. Esa frase me sorprendió, porque no esperaba que una persona mayor de su familia pudiera pensar así. Gracias, tía, dije en voz baja. Pero, dudó ella, Javier no ha estado bien estos días. Me quedé en silencio. Quiero decir, no va a trabajar. Se queda en casa todo el día. Se ha vuelto muy irritable. Su madre le dice algo y no la escucha. No respondí de inmediato. Una parte de mí se sintió un poco inestable. No porque quisiera volver, sino porque, después de todo, era la persona con la que había estado durante años. No lo estoy defendiendo, añadió ella, pero creo que necesitas saberlo. Sí, tía, lo entiendo. La llamada terminó, pero mi corazón se llenó de una sensación difícil de explicar. No era lástima, tampoco satisfacción, sino algo muy vago, como ver a un viejo conocido pasándolo mal, pero ya no tener el derecho de intervenir. Esa noche no le conté esto a nadie. Simplemente trabajé en silencio, y después de que mi hija se durmiera, me senté sola junto a la ventana, mirando la calle. Las luces seguían brillantes, la gente seguía pasando, la vida continuaba como de costumbre.
Y me di cuenta de algo muy simple. Pasara lo que pasara, este mundo no dejaría de girar por la tristeza de nadie. Unos días después, recibí la citación para la segunda vista del juzgado, para continuar con el proceso. Y supe que todo se acercaba a su fin. No rápido, pero seguro, como un largo camino que ya casi había recorrido por completo. Solo quedaban unos pocos pasos antes de abrir una nueva página en mi vida. Javier todavía enviaba mensajes, pero con menos frecuencia. El contenido también había cambiado. Ya no había amenazas ni acusaciones, sino frases cortas. A veces solo, ¿estás bien? ¿Cómo está Sofía? Y fue precisamente ese cambio lo que me hizo darme cuenta de que, solo cuando dejé de estar en mi antigua posición, él comenzó a mirar atrás. Desafortunadamente, todo era demasiado tarde. Una noche, justo cuando había apagado la luz para dormir, mi móvil vibró. Un mensaje de Javier. Echo de menos a Sofía. Miré la pantalla durante mucho tiempo y luego respondí. El fin de semana puedes venir a buscarla para jugar. Solo eso. Ni más, ni menos. No tenía derecho a arrebatarle la relación entre un padre y una hija. Y tampoco quería que mi hija creciera con esa carencia. Pero, al mismo tiempo, tenía que mantener mis límites. No dejar que los viejos sentimientos me arrastraran de nuevo al lugar del que tanto me había costado salir. Ese fin de semana, Javier vino a buscar a Sofía. Se quedó en la puerta. Su mirada era dubitativa. Ya no había esa impresión dominante de antes. Y cuando Sofía corrió a abrazarlo llamándolo papá, aparté la vista. No por enfado, sino porque entendía. Hay lazos que, por mucho que los adultos cambien, seguirán existiendo en el mundo de los niños. Me llevo a Sofía un rato, dijo Javier. Sí, por la noche la traigo de vuelta. De acuerdo. No hubo más palabras, pero fue precisamente ese silencio el que lo dijo todo. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en casa, sintiéndome un poco vacía por un momento, pero luego rápidamente recuperé la calma, porque sabía que esto era parte del proceso, parte de aprender a vivir una nueva vida. Esa noche, cuando Sofía volvió, me contó con entusiasmo todo tipo de cosas. Desde lo que comió, dónde jugó, hasta lo que le dijo su padre. Y por sus historias, pude captar que Javier se estaba esforzando. Pero no pregunté más, no analicé, no especulé, porque entendía que el cambio, si es que existía, debía venir de él mismo, no para atraerme de vuelta, sino para que él se convirtiera en una mejor persona para su propia vida. Llegó la noche, me acosté junto a mi hija, escuchando su respiración regular. Mi corazón se sentía tan en paz. Ya no había grandes olas como antes, solo una calma profunda, como la superficie de un lago después de la tormenta. Y supe que estaba caminando lentamente hacia un lugar donde podía vivir sin tener que sacrificar mi dignidad. Los días posteriores a que Javier viniera a recoger a Sofía transcurrieron en un estado que me costaba nombrar. Ya no tenso como antes, pero tampoco completamente aliviado. Era más como una pausa entre dos orillas, donde todo parecía detenerse un momento a la espera de una conclusión final. Y entendí que no era duda, sino el tiempo necesario para que cada persona se enfrentara a sí misma con lo que había sucedido, con lo que se había perdido y con lo que nunca volvería. Sofía se acostumbró poco a poco a su horario de fin de semana con su padre. Cada vez que iba a venir, se preparaba con entusiasmo desde la mañana, eligiendo su propia ropa, haciéndose ella misma el peinado y preguntándome una y otra vez: «Mamá, ¿estoy guapa con esta ropa?» Y yo la miraba, sintiendo una mezcla de compasión y alivio, porque, al menos en medio de todos estos cambios, ella aún podía mantener la simple alegría de una niña, sin ser arrastrada a la fractura de los adultos. Y eso era lo que había intentado proteger desde el principio. Una noche, mientras trabajaba con Sofía dormida a mi lado, mi móvil volvió a vibrar. Un mensaje de Javier, diferente a los anteriores. Esta vez, el contenido era más largo, y al leer la primera línea, supe que ya no eran palabras emocionales, sino algo que había sido meditado. Sé que decir esto ahora puede ser demasiado tarde, pero aún así quiero decirlo. Me equivoqué. Hice una pausa y luego seguí leyendo. Me equivoqué al menospreciar tus sentimientos. Me equivoqué al no respetar a tu madre. Y me equivoqué al pensar que siempre estarías ahí, sin importar lo que hiciera. Durante los días que te fuiste, me di cuenta de lo vacía que estaba la casa.
no por la falta de gente, sino por la falta de una sensación a la que antes nunca presté atención, la sensación de teneros a ti y a Sofía allí. Dejé el móvil un momento, no porque estuviera conmovida, sino porque necesitaba tiempo para diferenciar mis sentimientos, para no confundir la simpatía con el deseo de volver. Cuando lo cogí de nuevo para leer el resto, la última línea me dejó en silencio por más tiempo. Si todavía hay una oportunidad, quiero arreglarlo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Si esto hubiera sucedido en el pasado, quizás, con solo leer hasta aquí, mi corazón se habría ablandado, me habría convencido de que todo el mundo comete errores, de que la familia debe mantenerse. Pero ahora, después de todo lo que había pasado, entendía que una disculpa, por muy sincera que fuera, no podía borrar una herida que había existido durante demasiado tiempo. No respondí de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que mi respuesta sería el cierre de todas las posibilidades. A la mañana siguiente, después de llevar a Sofía al colegio, de camino a casa, me detuve en una pequeña cafetería. Me senté en mi rincón de siempre. Abrí el móvil y leí el mensaje una vez más, como para asegurarme de no haberme perdido nada. Luego, finalmente, escribí cada palabra lenta y claramente. Creo que eres sincero al decir esto, pero hay cosas que una vez perdidas no pueden volver. Ya no estoy enfadada contigo, ni te odio, pero tampoco soy ya la mujer que puede volver a ser como antes. Pulsé enviar sin dudar, sin editar, sin borrar. El mensaje se envió. La pantalla se quedó en silencio, pero mi corazón se sintió muy claro, como si acabara de soltar una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Los días siguientes, Javier ya no envió mensajes, no llamó, no apareció. Solo los fines de semana seguía viniendo a buscar a Sofía puntualmente, según lo acordado. No hablaba mucho, solo preguntaba algunas cosas sencillas, y fue precisamente ese silencio la señal más clara de que lo había entendido. Una tarde, mientras limpiaba, recibí una llamada del juzgado, notificándome la fecha de la sentencia. La voz de la persona al otro lado sonaba normal, como si estuviera informando de un procedimiento rutinario. Pero para mí era un hito, un punto final para el largo viaje que había recorrido con tantas emociones. Anoté la hora y el lugar y colgué. Me quedé de pie, en silencio, en medio de la habitación por un momento. No estaba triste ni alegre. Solo una sensación muy clara de que todo estaba a punto de terminar. Esa noche llamé a mi madre. Mamá, sí, hija, he oído que el juzgado ya ha fijado la fecha. Al otro lado, hubo un silencio de unos segundos. Entonces, pronto terminará todo, ¿verdad, hija? Sí, mamá. Ya no te preguntaré si estás triste, dijo ella, su voz suave pero firme, porque sé que ya lo has superado. Sonreí, aunque mi madre no podía verme. Estoy bien, mamá. Eso es lo más importante. Después de esa llamada, me senté sola, mirando mi pequeño apartamento. Cada rincón tenía una huella nuestra, desde el escritorio de Sofía, la pequeña estantería, hasta los dibujos garabateados pegados en la pared. Y me di cuenta de que este lugar, aunque pequeño, era el lugar donde me había sentido yo misma durante los últimos años. Llegó la noche. Sofía se acurrucó en mi abrazo y susurró. Mamá, sí, cariño, nos quedaremos a vivir aquí para siempre, ¿verdad? Le acaricié el pelo suavemente. Si tú quieres, nos quedaremos aquí. Me gusta este sitio. ¿Por qué? Porque aquí sonríes a menudo. Me quedé en silencio un momento y luego la abracé más fuerte. Quizás esta era la respuesta final a todo. No se necesitaba lo correcto o lo incorrecto, ni ganar o perder. Bastaba con saber que vivía de acuerdo con mi corazón. Y eso era suficiente. El día de la sentencia llegó antes de lo que esperaba. No hubo alboroto ni drama, como la gente suele imaginar sobre los divorcios. Todo transcurrió en una mañana muy normal. El cielo no estaba lluvioso, ni tampoco soleado. Solo una luz pálida lo envolvía todo, creando una atmósfera silenciosa. Y cuando me paré frente a la puerta del juzgado, sosteniendo una carpeta con documentos, me di cuenta de que ya no temblaba, ya no había miedo ni ansiedad como al principio, solo una calma que incluso a mí me pareció extraña, como si toda la tormenta hubiera pasado, dejando solo una superficie de agua tranquila antes de cruzar a la otra orilla. Carlos ya me esperaba dentro.
asintió lentamente al verme entrar. No hizo muchas preguntas, solo dijo brevemente: «Hazlo como lo hemos preparado». Asentí y me senté. Mis ojos recorrieron la sala no muy grande, unas pocas filas de asientos, una mesa larga, gente extraña con sus propias historias. Y en medio de todo eso, mi historia era solo una pequeña pieza, pero para mí era todo un viaje. Javier llegó unos minutos después que yo. Llevaba una camisa blanca más arreglada que antes, pero su mirada ya no era aguda, sino apagada. Parecía cansado, y al verme, solo asintió lentamente sin decir nada. Un asentimiento muy ligero, pero que llevaba consigo tantas cosas no dichas. La vista no duró mucho, no hubo grandes debates ni acusaciones afiladas, porque la mayor parte de lo que había que decir ya se había dicho antes. Y cuando llegó mi turno, solo dije lo que tenía que decir, ni más, ni menos. Mi voz era plana y clara, como si estuviera volviendo a contar una historia que ya había vivido, sin dejarme llevar por la emoción como antes. Cuando se preguntó por la custodia de la niña, miré a Javier. Y en ese momento vi que él también me estaba mirando. Su mirada ya no era de hostilidad, sino de aceptación, de comprensión de que había cosas que ya no se podían mantener. Y finalmente, accedió a darme la custodia total de la niña. Él tendría la responsabilidad de visitarla y mantenerla según las reglas. No hubo peleas ni demoras, y fue precisamente eso lo que me sorprendió más que nada. Cuando todo el procedimiento terminó, cuando se firmó la última hoja, cuando se estampó el sello, un sonido muy pequeño, pero que se sintió como el final de un matrimonio que había durado años. Me senté allí unos segundos, sin levantarme de inmediato, no por arrepentimiento, sino porque necesité un momento para comprender realmente que todo había terminado. Al salir del juzgado, Carlos me dio una suave palmada en el hombro. «Ya está», asentí. «Sí, ya está». Pero ya está no era el final, sino un comienzo. Javier estaba parado no muy lejos, como si esperara. Y cuando me acerqué, fue él quien habló primero. «Ten cuidado en el camino». Solo una frase sencilla, sin retener, sin explicar, sin prometer. Lo miré y asentí. «Tú también». No hubo más palabras. Caminamos en direcciones opuestas sin mirar atrás. Y esta vez, realmente no habría vuelta atrás. Volví a casa, abrí la puerta, entré en el espacio familiar, dejé mi bolso en la mesa y me senté en la silla. Suspiré profundamente, no cansada, ni demasiado aliviada, solo una sensación de estabilidad, como si un capítulo se hubiera cerrado en el momento adecuado. Ni demasiado pronto, ni demasiado tarde. Esa tarde recogí a Sofía. Corrió a abrazarme como de costumbre, pero esta vez, al mirarla, sentí que algo era diferente. No en ella, sino en mí, como si realmente me hubiera vuelto más fuerte, ya no dependiendo de nada para sentirme completa. «Mamá», Sofía me tomó de la mano. «¿A dónde fuiste hoy?» «Al juzgado, cariño», respondí con ligereza. «¿Para qué, mamá?» Me agaché para mirarla, pensé un momento y luego dije: «Papá y mamá ya vivimos oficialmente separados». Mi hija guardó silencio un momento y luego preguntó: «Entonces papá sigue siendo mi papá, ¿verdad?» Sonreí asintiendo. «Siempre». Ella asintió, como si lo hubiera entendido, o al menos aceptado, y luego me tomó de la mano y caminamos como cualquier otro día. Y fue precisamente su tranquilidad lo que me hizo sentir más aliviada que cualquier consejo. Esa noche llamé a mi madre. «Mamá». «Sí, hija. Estoy aquí. Ya ha terminado todo, mamá». Al otro lado, hubo un silencio de unos segundos. «Eso significa que ahora eres libre». No respondí de inmediato. Libre es una palabra hermosa, pero también muy grande. «Sí, mamá. No te preguntaré si estás triste», continuó ella, «porque sé que ya eres lo suficientemente fuerte». Sonreí. «Estoy bien, mamá. Eso es lo más importante». Después de esa llamada, me senté sola, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban. La gente seguía pasando. Nadie sabía, a nadie le importaba, que en este pequeño apartamento había una mujer que acababa de terminar un matrimonio y también acababa de empezar una nueva vida. Los días siguientes, todo fue encajando lentamente en su nuevo y más estable cauce.
Trabajé más, de forma más proactiva, ya no limitada por los antiguos roles. Sofía también se acostumbró a su nuevo horario. Los fines de semana jugaba con su padre, los demás días conmigo. Y en medio de todo eso, me di cuenta de una cosa muy clara: la vida no es perfecta, pero puede ser pacífica de la manera que elijamos. Una noche, mientras limpiaba, Sofía corrió hacia mí y me dio un dibujo. Sus trazos aún eran torpes, pero llenos de color. En el centro había una madre y una hija cogidas de la mano. Encima, un sol muy grande. Y al lado, una casa pequeña. «Toma, mamá», dijo. Miré el dibujo. Mi corazón se sintió cálido. «Qué bonito, cariño. Me gusta nuestra casa de ahora». «Sí», asentí. «A mí también me gusta la mamá de ahora». Me quedé atónita. «¿Por qué?». «Porque sonríes a menudo». La abracé, sin decir nada más, porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser entendidas. Y en ese momento supe que todo lo que había pasado, todas las decisiones que había tomado, todo había conducido a este momento. Un momento muy ordinario, pero suficiente para hacerme creer que había elegido el camino correcto. Después de la sentencia oficial del juzgado, mi vida no experimentó un cambio drástico como muchos imaginan. No hubo una repentina sensación de ligereza o una libertad embriagadora. Al contrario, todo transcurrió muy lentamente, muy normalmente, como un río que, después de cambiar de rumbo, sigue fluyendo, solo que ya no pasa por las antiguas curvas. Y fue precisamente esa tranquilidad lo que me hizo entender que realmente había salido del pasado, no con un gran salto, sino con pequeños pasos firmes. Mis mañanas seguían empezando como siempre, con la misma alarma, preparando el desayuno, llevando a Sofía al colegio. La diferencia era que en cada una de esas acciones ya no había una sensación de obligación, ni ese agotamiento invisible. En su lugar, había una iniciativa, una sensación de que vivía para mí y para mi hija, ya no para mantener algo que ya no estaba completo. Javier todavía venía a buscar a Sofía los fines de semana, de manera regular y puntual. Ya no había retrasos ni excusas como antes. Tampoco intentaba hablar mucho conmigo, solo intercambiábamos la información necesaria, y me di cuenta de que su cambio no era algo que yo esperara ya, pero aún así lo apreciaba. No porque quisiera volver, sino porque respetaba cualquier esfuerzo que proviniera de una conciencia sincera. Una tarde, mientras trabajaba, sonó el teléfono. Era de mi suegra, Isabel. Me sorprendió un poco, pero contesté. Al otro lado, su voz sonaba más grave que de costumbre. Ya no había esa firmeza que conocía. «¿Estás bien, hija?» «Sí, Isabel, estoy bien». «¿Y Sofía?» «Está bien. Sigue en el colegio como siempre». Ella guardó silencio un momento y luego dijo lentamente: «Ayer vi a Javier». No respondí, solo escuché. «Ha cambiado mucho». Hizo una pausa, pero quizás su cambio ha llegado demasiado tarde. Esa frase me dejó un poco atónita. No por la sorpresa, sino porque por primera vez escuché un reconocimiento tan claro de su familia. «No te llamo para decirte que vuelvas», continuó ella. «Solo quiero decirte que, si has elegido este camino, camina con firmeza». Guardé silencio unos segundos, y luego respondí suavemente: «Sí, Isabel, lo entiendo». Y ella, con un poco de duda, añadió: «Si puedes, no rompas completamente la relación con la familia de aquí, al menos por». Pensé un momento y luego asentí, aunque ella no podía verlo. «Sí, Isabel, no lo haré». La llamada terminó, pero dejó una extraña sensación en mi corazón. Ya no era pesada como antes. No había prejuicios ni autodefensa, solo una aceptación de que cada uno tiene su propio punto de vista, y que cuando todo ha pasado, lo que queda no es lo correcto o lo incorrecto, sino cómo cada uno afronta lo que ha sucedido. Los días siguientes, empecé a aceptar un gran proyecto en mi trabajo. Mi tiempo se volvió más ocupado, la presión era mayor, pero me sentía con más energía. Ya no me distraían los asuntos domésticos. Ya no me preocupaba qué decir hoy para evitar una discusión o pensar en qué me había equivocado esta vez. Eso me ayudó a concentrarme más, a trabajar de manera más eficiente, construyendo paso a paso la estabilidad que antes pensaba que solo podría obtener apoyándome en un matrimonio. Una noche, mientras revisaba documentos, Sofía corrió hacia mí, tirando de mi mano con entusiasmo.
Mamá, hoy la profe me ha felicitado. Ah, sí, sonreí. Sí, la profe dijo que mi dibujo era el mejor de la clase. La miré. Sus ojos brillaban de alegría. Mi corazón se sintió cálido. ¡Qué lista es mi niña! Es que me parezco a mamá, dijo riendo. Me reí con ella, pero por dentro sentía una emoción muy profunda, porque sabía que mi hija estaba creciendo en un entorno diferente, un entorno donde era apoyada, escuchada, y se le permitía vivir de acuerdo a sus sentimientos, no solo adaptándose al silencio de los adultos. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, recibí un mensaje de Javier. No preguntaba cómo estaba, ni pedía perdón. Solo una línea muy corta. Gracias por no prohibirme ver a Sofía. Miré la pantalla un momento y luego respondí. Es tu derecho y también el suyo. No hubo más respuesta. Pero esta vez no me sentí agobiada al leer su mensaje. Ya no había esa sensación de ser arrastrada al pasado, solo una comunicación simple entre dos personas que una vez caminaron juntas y ahora seguían caminos diferentes. El tiempo pasó, no rápido, pero tampoco lento. Lo suficiente para darme cuenta de que las cosas que antes pensaba que nunca podría superar, en realidad podían convertirse en parte de los recuerdos. No desaparecían, pero ya no dolían. Un fin de semana llevé a Sofía a visitar a mi madre en Sevilla. La pequeña casa de allí seguía igual, con su característico aroma a cocina, con su patio lleno de sol. Y cuando mi madre salió y nos abrazó a las dos, mi corazón se sintió tan en paz, como si todo finalmente hubiera vuelto a su lugar. «Estás más delgada», dijo mi madre, acariciándome el hombro. «No, mamá, más bien más sana». Ella me miró durante un largo rato y luego asintió. «Sí, puedo verlo». No se necesitaron muchas palabras, una sola mirada fue suficiente. Ese mediodía comimos las tres juntas. Las risas llenaron la pequeña casa. Ya no había fingimientos ni silencios pesados. Y en ese momento me di cuenta de una cosa muy clara. La felicidad no es tenerlo todo, sino estar en el lugar correcto, con las personas correctas y siendo una misma. Esa noche, acostada junto a mi hija, miré el techo de la habitación. Mi corazón estaba tan en paz. Ya no había preguntas de «¿y sí?» ni arrepentimientos de «ojalá». Solo una certeza de que el camino que había tomado, aunque no fuera fácil, era el correcto. Y sabía que este viaje aún no había terminado, pero ya estaba preparada. La vida después de volver de Sevilla no me hizo bajar el ritmo. Al contrario, fue como una pausa necesaria para tomar aliento. Así que, al volver a Madrid, continué con mi rutina con una mentalidad más sólida. Ya no había esa sensación de estar perdida como antes, sino más bien como alguien que ha establecido claramente el camino que va a seguir. Aunque no sabía lo que me esperaba, tenía la suficiente confianza para seguir avanzando sin necesidad de mirar atrás. En ese tiempo, mi trabajo comenzó a mostrar un progreso real. Un nuevo proyecto me proporcionó ingresos más estables. Poco a poco, me acostumbré a gestionar mis propias finanzas, a organizar mi propio tiempo y a tomar decisiones que antes a menudo tenían que basarse en la opinión de otros. Y cada vez que lo hacía, me daba cuenta de que no era tan débil como pensaba. Simplemente, antes estaba acostumbrada a apoyarme en un soporte que no era realmente sólido. Una tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada del colegio de Sofía. La voz de la profesora sonaba suave pero un poco preocupada, diciendo que mi hija tenía fiebre y estaba descansando en la enfermería. Apagué el portátil de inmediato y corrí al colegio. En mi cabeza no había otro pensamiento, solo una sensación. Tenía que llegar allí lo antes posible. Y cuando vi a mi hija acostada allí, con la cara enrojecida por la fiebre, los ojos cerrados, y su mano todavía agarrando una cera, mi corazón se encogió. Una sensación que solo una madre entiende. «Mamá», llamó Sofía débilmente al verme. «Sí, cariño, mamá está aquí». «¿Qué te pasa?» «Estoy un poco mareada». La abracé tan suavemente como si temiera hacerle más daño, y luego la llevé a casa. Durante toda esa tarde no hice otra cosa que cuidarla, tomarle la temperatura, ponerle compresas, cocinarle un caldo, y en cada uno de esos actos me di cuenta de una cosa muy clara. Por mucho que mi vida hubiera cambiado, mi papel como madre nunca había cambiado, y nadie podía reemplazarlo. Esa noche,
Cuando la fiebre ya había bajado, mi móvil vibró. Javier. Dudé un momento y luego contesté. He oído por la profesora que Sofía está enferma. Su voz sonaba preocupada. Sí, pero ya está mejor. ¿Puedo ir? Guardé silencio unos segundos. No porque no quisiera, sino porque necesitaba considerarlo. Ven, le dije. Poco después, Javier estaba en la puerta. En sus manos había una bolsa con medicinas. Su rostro mostraba una clara preocupación. Al entrar, no me miró mucho, sino que fue directamente a la cama donde Sofía descansaba y la llamó suavemente. Sofía, ¿qué te pasa, cariño? Mi hija abrió los ojos, vio a su padre y sonrió débilmente. Ya estoy mejor, papá. Javier se sentó a su lado. Su mano tocó la frente de su hija con delicadeza. Su mirada se suavizó, muy diferente a la del hombre que conocí en los días llenos de tensión. Y ese momento me hizo darme cuenta de que, en su papel de padre, tenía un lado muy sincero, un lado que quizás antes no vi con claridad porque estaba cubierto por otros conflictos. He comprado medicinas, me dijo. Ya le di un antitérmico. Ah, vale. Cayó un silencio, pero ya no era pesado como antes. Solo la incomodidad entre dos personas que una vez fueron muy cercanas y ahora tenían que aprender a mantener una nueva distancia. ¿Estás bien?, preguntó Javier con voz más baja. Bien. ¿Y el trabajo? Bien también. Hablamos como dos conocidos, ya no como marido y mujer, pero tampoco como completos extraños. Y fue precisamente esta normalidad la que nunca pensé que podríamos alcanzar después de todo lo que había pasado. Cuando Sofía se volvió a dormir, Javier se levantó para irse. Pero antes de salir, se detuvo y me miró, como si quisiera decir algo. Gracias por avisarme. Yo no te avisé, dije. Ah. Se quedó en silencio y luego asintió. Bueno, aún así. Gracias. No respondí. Solo asentí lentamente. La puerta se cerró. Me quedé allí un momento, sin pensar mucho, solo sintiendo claramente que la relación entre nosotros había cambiado por completo. Ya no había ataduras ni expectativas, pero todavía había un hilo que nos unía, nuestra hija. Los días siguientes, Sofía se recuperó. Todo volvió a su ritmo normal. Pero en mi corazón había una nueva claridad. No necesitaba cortar todos los lazos para poder vivir bien. Solo necesitaba poner todo en su lugar correcto, en su papel adecuado, y mantener la distancia suficiente para no volver a salir herida. Una noche, mientras trabajaba, Sofía se acercó, se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y susurró. Mamá. Sí, cariño. ¿Te casarás otra vez? No. Me quedé en silencio. No por la sorpresa, sino porque la pregunta llegó antes de lo que esperaba. ¿Por qué preguntas eso? Porque una amiga mía dice que su madre se divorció y se volvió a casar. La miré, pensando un momento, y luego dije lentamente, eso ya lo pensaremos más adelante. Entonces, ¿no estás triste? No, de verdad. Sonreí, asintiendo. De verdad. Mi hija me miró un momento y luego se rió. Entonces no pasa nada. La abracé. Mi corazón se sintió cálido, porque entendí que lo que mi hija necesitaba no era una familia completa en el sentido tradicional, sino una madre lo suficientemente sólida para ser su apoyo. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, me senté sola, repasando el viaje que había recorrido, desde los primeros días llenos de dolor, las decisiones difíciles, hasta este momento en que podía sentarme tranquilamente sin flaquear. Y me di cuenta de que madurar no significa no sentir más dolor, sino saber cómo superar ese dolor sin perderse a una misma. Y por primera vez en años, ya no tenía miedo del futuro. Después de la pregunta inocente pero significativa de Sofía sobre si me volvería a casar, no me di una respuesta definitiva en mi corazón. Porque hay cosas que no se pueden decidir así como así. Se necesita tiempo, experiencia, una paz que dure lo suficiente como para que una persona entienda realmente lo que quiere. Y eso era algo que estaba volviendo a aprender desde cero, como alguien que, después de una tormenta, tiene que aprender de nuevo a mantenerse firme sobre sus propios pies. Los días siguientes, mi vida continuó en un ritmo familiar. Sin embargo, dentro de esa familiaridad, había pequeños cambios que quizás no habría notado si no hubiera prestado atención. Como que empecé a dedicarme más tiempo a mí misma.
no solo al trabajo o a mi hija, sino a momentos muy personales, como sentarme sola en mi cafetería de siempre, leer un libro que había abandonado o simplemente pasear tranquilamente por el barrio por la noche para escuchar mis propios pensamientos, para entender que ya no me dejaba arrastrar por el ritmo de vida de otra persona. Una tarde, mientras estaba en la cafetería, apareció Carlos, todavía con su aspecto tranquilo característico, pero esta vez no habló directamente de trabajo. Simplemente se sentó, pidió un café y me miró, como si estuviera evaluando lo diferente que era yo ahora en comparación con la primera vez que lo llamé esa noche. «Te ves diferente», dijo Carlos. «¿Diferente cómo?» «Más tranquila». Sonreí ligeramente. «No te arrepientes, ¿verdad?» Negué con la cabeza sin necesidad de pensar. «No», Carlos asintió. Su mirada mostraba satisfacción. «Me alegro. Hablamos un rato. No mucho, pero lo suficiente para darme cuenta de que las personas que realmente te entienden no necesitan hacer muchas preguntas. Solo necesitan mirar para saber si estás bien o no, y eso me hizo apreciar las relaciones simples pero fuertes como esta». De camino a casa, recibí un mensaje de Javier. Esta vez no preguntaba cómo estaba, sino que era una notificación breve. «La semana que viene tengo que irme de viaje de trabajo fuera de la ciudad por unos días, así que este fin de semana me gustaría recoger a Sofía antes». Lo leí y respondí. «De acuerdo», sin añadir nada más. Nuestra relación ahora estaba clara. Ya no era gris. Ya no había esperanzas vagas. Y fue precisamente eso lo que lo hizo todo más fácil. Ese fin de semana, Javier llegó antes. Sofía, emocionada, ya estaba lista, mientras yo estaba en la puerta, observando al padre y a la hija hablar. Mi corazón ya no se llenaba de sentimientos encontrados como antes. Solo había calma, como si estuviera viendo una parte de la vida que había colocado en su lugar correcto. «Me llevo a Sofía, ¿vale?», dijo Javier. «Sí, cuídate». Me sorprendió un poco, pero aún así asentí. «Tú también». Se fueron. La puerta se cerró. La casa quedó en silencio. Y por primera vez en meses tenía una noche completamente para mí, sin mi hija al lado, sin trabajo urgente, sin nada que me sacara de mí misma. No encendí la tele, no abrí el móvil. Simplemente me senté bajo la suave luz amarilla de la lámpara y dejé que mis pensamientos fluyeran libremente, sin forzarlos, sin rechazarlos. Y en ese silencio me di cuenta de algo que antes nunca había entendido. La soledad no es cuando no tienes a nadie a tu lado, sino cuando no sabes cuál es tu lugar en tu propia vida. Y ahora, aunque estaba sola, sabía exactamente dónde estaba, hacia dónde me dirigía, y eso hacía que ya no temiera a la soledad. Al día siguiente, mientras limpiaba, sonó el timbre. Abrí y vi a mi madre en la puerta, con una bolsa. Su rostro era tan sereno como siempre, y en ese momento sonreí sin darme cuenta, una sonrisa muy natural. «He venido de visita», dijo. «¿Por qué no avisaste, mamá? Echaba de menos a mi hija, a mi nieta». «Pues he venido». Invité a mi madre a pasar. La casa de repente se sintió más cálida. No porque fuera más espaciosa, sino por la presencia de alguien que siempre traía una sensación de paz sin esfuerzo. «¿Dónde está Sofía?», preguntó mi madre. «Se la ha llevado su padre». Mi madre asintió, sin hacer más preguntas. Solo miró alrededor de la casa y dijo: «La casa es pequeña, pero está ordenada. Creo que con esto es suficiente, mamá». Se sentó, me miró durante un largo rato y luego dijo suavemente: «¿Has cambiado?». Me reí. «Para mejor, mamá. No para mejor, sino para bien». Esa frase me dejó en silencio unos segundos. ¿Para bien? Quizás eso era lo que había estado buscando todo este tiempo. No la perfección, no la superioridad, solo estar bien conmigo misma. Esa tarde hablamos durante mucho tiempo, no sobre el pasado, sin remover las cosas que ya habían pasado, solo historias del día a día, cosas sencillas. Y en momentos como ese, me di cuenta de que la paz no es cuando no hay problemas, sino cuando ya no te perturban los problemas que ya han ocurrido. Esa noche, cuando mi madre ya dormía, me quedé en el balcón, mirando hacia afuera. La brisa nocturna soplaba suavemente, trayendo el aroma de la ciudad, y mi corazón se sentía tan ligero.
Ya no había cargas invisibles, ya no había preguntas sin respuesta, solo un silencio lo suficientemente profundo como para escuchar los latidos de mi propio corazón, regulares y firmes, y supe que realmente lo había superado. No olvidando, sino soltando. Los días que mi madre se quedó con nosotros transcurrieron en una paz tal que a veces sentía que estaba reviviendo un pasado muy lejano, un tiempo en el que todo era todavía simple, donde la felicidad era solo un plato de comida caliente, una pregunta llena de atención o un suave toque en el hombro cuando estaba cansada. Y me di cuenta de que, durante todos estos años, lo que faltaba en mi vida no era la presencia de un hombre, sino la sensación de ser comprendida, respetada y estar en un espacio donde no necesitaba luchar solo para existir. Mi madre no hizo muchas preguntas sobre Javier ni sacó a relucir viejas historias. Simplemente observaba en silencio, como siempre lo hacía. Y quizás por eso cada palabra que decía tenía su propio peso, sin forzar, sin sermonear, solo como un suave recordatorio suficiente para hacerme entender. Una mañana, mientras preparaba la comida, mi madre se paró a mi lado, me miró un momento y luego dijo: «Ahora ya no agachas la cabeza». Me quedé en silencio. Mi mano todavía sostenía el cucharón, no me giré de inmediato. Siempre pensé que ser paciente era bueno, pero ¿ser paciente para mantener o ser paciente para perder?, preguntó mi madre de nuevo. Esa pregunta me dejó sin respuesta inmediata, porque entendí que durante años, lo que yo llamaba mantener era precisamente lo que poco a poco me hacía perderme a mí misma. Ya no soy paciente, no porque sea más fuerte, continué, sino porque me he dado cuenta de que hay cosas que no merecen la pena mantener. Mi madre asintió sin decir nada más, pero su mirada me hizo sentir más aliviada que cualquier elogio. Esa tarde, Javier vino a dejar a Sofía, pero al entrar en casa y ver a mi madre sentada en el salón, se quedó paralizado un momento. Era evidente que estaba sorprendido. Quizás no esperaba encontrarse con ella en una situación así, y ese momento me recordó a los días de antaño, donde solo con la presencia de mi madre en la antigua casa, el ambiente se volvía tenso al instante. Ahora todo era completamente diferente. «Buenas tardes, señora», saludó Javier. Su voz sonaba torpe. Mi madre lo miró. Su mirada era tranquila. «Buenas tardes». Sin reproches, sin frialdad, solo una naturalidad que, de hecho, hacía que la persona frente a ella se sintiera más incómoda que con palabras duras. «Vengo a dejar a Sofía». «Sí, está en su habitación». Javier asintió y entró sin decir nada más. Y cuando Sofía corrió a abrazar a su padre, el ambiente en la casa se mantuvo. Nadie sacó a relucir el pasado, nadie abrió viejas heridas, como si todos hubieran entendido que hay cosas que deben dejarse atrás. Antes de irse, Javier se detuvo un momento, miró a mi madre y dijo: «Lo siento, señora». La frase no fue fuerte, pero fue lo suficientemente clara. Mi madre lo miró, no respondió de inmediato, solo guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Saber que te equivocaste es bueno, solo eso, sin perdonar, sin culpar, sin prolongarlo». Pero fue precisamente esa simplicidad la que me hizo sentir con claridad que hay cosas que, una vez pasadas, lo más importante no es si la disculpa es suficiente, sino si la persona realmente entiende dónde estuvo el error. La puerta se cerró. Me giré hacia mi madre. Mi corazón se llenó de una sensación difícil de explicar. «¿No estás enfadada?» «Enfadarme, ¿por qué? Después de todo lo que pasó. Tú ya te has ido», dijo mi madre con una voz muy ligera. «Así que yo también tengo que soltarlo». Me quedé en silencio. Quizás soltar no era olvidar, sino no dejar que el pasado te arrastrara de vuelta. Unos días después, mi madre se preparó para volver a Sevilla. Antes de irse, ordenó toda la casa una vez más, como una costumbre, como su manera de dejar su huella en mi vida. Y al estar en la puerta despidiéndola, sentí mi corazón un poco pesado, no por miedo, sino porque sabía que, a partir de ahora, tendría que volver a caminar sola, sin ella a mi lado cada día, sin sus familiares recordatorios. «Me voy ya, ¿vale?» «Sí, mamá. Si pasa algo, llámame». «Lo sé, mamá». Me tomó la mano un momento y luego la soltó, subió al coche sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, mirándola hasta que el coche desapareció de la vista. Mi corazón no estaba triste,
solo una sensación muy clara de que realmente había madurado. Esa noche, cuando Sofía llegó, me abrazó y me contó varias cosas. Luego de repente preguntó: «Mamá». «Sí, cariño. Vi que la abuela se parece a ti». Me reí. «¿En qué se parece?» «La abuela tampoco llora. Pero sé que la abuela está triste». Me quedé en silencio, igual que mamá. La abracé, sin decir nada más. Porque hay cosas que los niños pueden sentir más claramente de lo que los adultos imaginan. Esa noche, después de que mi hija se durmiera, me senté sola, repasando todo lo que había sucedido. Desde los primeros días llenos de dolor, las decisiones difíciles, hasta este momento en que podía sentarme tranquilamente sin flaquear. Y entendí que este viaje no era solo sobre dejar un matrimonio, sino sobre reencontrarme a mí misma. Poco a poco, paso a paso, sin prisas, sin ruido, pero lo suficientemente profundo como para cambiar mi forma de ver la vida. Y por primera vez ya no me preguntaba, ¿y si ese día hubiera elegido un camino diferente? Porque sabía que el camino que estaba recorriendo, esta era la respuesta. El tiempo que siguió ya no lo contaba con un antes y un después como límites claros. El tiempo fluía con calma y naturalidad, como una herida que, después de sanar, ya no duele, pero deja una cicatriz suficiente para recordar lo que una vez sucedió, y esa cicatriz se convirtió en parte de la madurez. No se puede borrar, pero tampoco detiene el paso. La vida de Sofía y la mía se estabilizó lentamente a su manera. No era perfecta, no estaba completa según el estándar de familia tradicional que muchos creen. Pero había algo que antes nunca tuve por completo: paz. Una paz que no venía porque todo estuviera bien, sino porque ya no tenía que forzarme a soportar cosas dolorosas. Sofía crecía cada día, no solo físicamente, sino también en su forma de ver las cosas. No hacía muchas preguntas sobre asuntos de adultos, pero era muy sensible en cada palabra y acción. Y a menudo era ella quien me hacía reflexionar sobre mi forma de vivir. Una noche, mientras cenábamos, de repente preguntó: «Mamá». «Sí, cariño, si ese día no te hubiera sido, ¿ahora seríamos felices?». Esa pregunta me detuvo. La cuchara en mi mano se quedó en el aire, no porque no tuviera una respuesta, sino porque entendí que ya no era una pregunta inocente, sino la forma en que mi hija intentaba comprender lo que había pasado. La miré, dejé la cuchara y dije lentamente: «Si mamá no se hubiera ido, quizás seguiríamos viviendo en una casa más grande con papá y mamá todos los días. Entonces, eso sería mejor, ¿no, mamá?». Negué lentamente con la cabeza. «No necesariamente». «¿Por qué?». «Porque hay cosas que por fuera parecen completas, pero por dentro no son felices». Mi hija guardó silencio, pensando un momento, y luego volvió a preguntar: «¿Y ahora? ¿Qué?». «Ahora quizás no lo tenemos todo», sonreí. «Pero tenemos cosas que son reales». «¿Qué es real, mamá?». «Real es cuando mamá sonríe, no porque tenga que sonreír». Mi hija me miró y también sonrió. Una sonrisa muy natural. «Me gusta eso», asentí. Mi corazón se sintió cálido. Entonces esto es suficiente. Los días siguientes ya no pensé mucho en Javier. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no necesitaba recordarlo con una emoción pesada. Seguimos comunicándonos lo necesario, cumpliendo nuestros roles en la vida de Sofía, pero todo se detenía en su lugar, sin traspasar límites. Y fue precisamente eso lo que lo hizo todo más fácil. Una tarde, mientras trabajaba, recibí un mensaje de Javier. Me trasladan fuera de la península por un tiempo. Lo leí y respondí: «De acuerdo, ten cuidado». Unos momentos después, respondió de nuevo: «Intentaré volver a menudo para visitar a Sofía». «Como quieras». No hubo más respuestas, ni emociones excesivas, ni arrepentimientos. Solo dos personas que una vez caminaron juntas y ahora giraban en direcciones diferentes, cada uno con su vida, y aún así conectados por el único hilo de su hija. Esa noche se lo conté a Sofía. No se puso triste, ni hizo muchas preguntas. Solo asintió y dijo: «Entonces, cada vez que papá vuelva, le contaré muchas cosas». Sonreí. «Sí, cariño». Quizás esa era la forma en que mi hija cuidaba sus sentimientos. Sin reprimir, sin culpar, solo aceptando y continuando. El tiempo pasó, las estaciones cambiaron.
La primera brisa trajo el aire fresco del final del año. Y en una tarde como esa, me paré en el balcón, observando a la gente pasar por debajo. Me di cuenta de que la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas. Solo que, ¿eres lo suficientemente valiente para darte cuenta o no? Una vez pensé que el matrimonio era el objetivo final, que esforzándome por mantenerlo, todo estaría bien. Pero después de todo esto, entendí. El matrimonio no es un lugar para contenerse, sino un lugar donde ambos se respetan y se apoyan mutuamente. Y si eso no existe, entonces irse no es un fracaso, sino una forma de protegerse a una misma. Una noche, mientras ordenaba el armario, vi sin querer mi vieja maleta. La maleta que llevé esa noche al dejar la casa que una vez llamé familia. Me quedé quieta un momento. Mi mano tocó su superficie ya un poco desgastada, y luego sonreí, no por arrepentimiento, sino porque sabía que había caminado un largo trecho. Sofía se acercó, vio la maleta y preguntó: «Mamá, ¿qué es esto?» «Esta es la maleta que mamá llevó cuando empezamos de nuevo». «¿Qué es empezar de nuevo, mamá?» La miré y luego dije: «Es cuando nos atrevemos a irnos para buscar un lugar mejor para nosotras mismas». Mi hija asintió, como si lo entendiera y no, y luego me abrazó. «Mamá es genial». Me reí. «No es genial, cariño. Es que mamá ha aprendido a no hacerse daño a sí misma». Esa noche, después de que mi hija se durmiera, me quedé junto a la ventana, mirando hacia afuera. Las luces de la ciudad seguían brillantes, la gente seguía caminando, todo continuaba como si nada hubiera pasado, y en mi corazón ya no había preguntas ni arrepentimientos, solo una paz muy real. No sabía lo que pasaría en el futuro, no sabía a quién conocería, no sabía a dónde más me llevaría la vida, pero sabía una cosa: pasara lo que pasara, nunca volvería a ser la mujer que fui, la mujer que callaba, la mujer que se contenía, la mujer que temía perder algo que en realidad ya no existía, porque ahora ya sabía cómo vivir para mí misma, y eso era suficiente. La historia de esta mujer, al final, no es simplemente una historia sobre el bien y el mal entre marido y mujer. Tampoco es solo un conflicto entre nuera y suegra o las fricciones habituales en una familia. Es una historia sobre los límites de la paciencia y el valor del respeto. Hay mujeres que no son tan débiles como creemos. Simplemente eligen callar, eligen aguantar, eligen ceder porque creen en los lazos, creen en dos palabras: vida familiar. Pero callar no significa aceptar para siempre. Aguantar no significa no conocer el dolor. Y sacrificarse no significa dejar que otros lo den por sentado. El marido de esta historia quizás no se dio cuenta de que el día en que pronunció esa frase que sonaba tan ligera, «Si tu madre sigue aquí, nos divorciamos», fue el momento en que, sin saberlo, empujó a su esposa a alejarse. No solo una distancia física dentro de la casa, sino una distancia en el corazón. Algo que, una vez roto, es muy difícil que vuelva a ser como antes. Y luego, cuando esa mujer dejó sus cubiertos, cuando volvió a preguntar con tanta calma: «¿Estás seguro?», ya no era una pregunta, sino la confirmación final de una decisión que había preparado en silencio. Una decisión sin ruido, pero suficiente para cambiar toda su vida. Lo sorprendente no fue la acción que tomó esa noche, sino su calma. Porque cuando una mujer ya no discute, ya no llora, ya no se contiene, no es que se esté debilitando, sino que ya es lo suficientemente fuerte como para alejarse de las cosas que ya no la merecen. La vida no siempre es justa, pero el corazón humano debería tener límites. Los sentimientos pueden ser comprensivos, pero el respeto no es negociable. Porque una relación que pierde el respeto, por muy fuerte que se intente mantener, no es más que una cáscara vacía. Y quizás, después de todo, lo más valioso que esa mujer logró conservar no fue un matrimonio, sino su propia dignidad, la sonrisa de su hija y la sensación de vivir de acuerdo a sus propios valores, con suavidad, pero sin volver a agachar la cabeza.